Era una fría mañana de noviembre cuando Joaquín Salazar, un periodista conocido por su valentía y su empeño en descubrir la verdad, llegó al pequeño pueblo de San Cipriano. Las calles estaban desiertas, las casas viejas y deterioradas, y un silencio inquietante lo envolvía todo. Había oído rumores sobre la desaparición de varias personas en la región, un asunto que las autoridades locales parecían querer mantener en secreto. Sin embargo, los rumores eran lo suficientemente perturbadores como para que Joaquín decidiera investigar. San Cipriano estaba rodeado de densos bosques y montañas que parecían separar el pueblo del resto del mundo. A medida que Joaquín caminaba por las calles empedradas, notó cómo las ventanas de las casas se cerraban rápidamente a su paso, y las pocas personas que veía lo miraban con desconfianza y temor. Joaquín se dirigió a la taberna del pueblo, el único lugar que parecía ofrecer algo de vida. El interior estaba oscuro, con un olor a tabaco rancio y madera vieja. En el fondo, un grupo de hombres murmuraba en voz baja, mientras el tabernero, un hombre mayor con rostro curtido, lo observaba con ojos sospechosos. ¿Qué lo trae por aquí, forastero?, preguntó el tabernero, secando un vaso con un trapo sucio. Soy periodista, respondió Joaquín, mostrando su credencial. Estoy investigando las desapariciones que han ocurrido en la zona. ¿Sabe algo sobre eso? El tabernero dejó de secar el vaso y lo miró fijamente. Aquí no ha desaparecido nadie. Es mejor que se marche de vuelta por donde vino. Joaquín sonrió con amabilidad, pero no se dejó intimidar. No me iré hasta obtener algunas respuestas. He oído que varias personas han desaparecido sin dejar rastro. ¿No le parece extraño? Uno de los hombres en la esquina de la taberna soltó una risa burlona. Lo que pasa en San Cipriano no es asunto de extraños, amigo, dijo el hombre, levantándose de su asiento. Era alto, con una barba descuidada y una mirada dura. Si tienes un mínimo de sentido común, te largarás de aquí antes de que caiga la noche. ¿Por qué antes de la noche?, preguntó Joaquín, interesado en la advertencia. El hombre se inclinó hacia él, bajando la voz. Porque este pueblo tiene sus propios dioses, y ellos no son amables con los forasteros. No querrás descubrir qué pasa cuando la oscuridad cae. A pesar de las advertencias, Joaquín no podía ignorar su instinto. Sabía que había algo más en aquel pueblo, algo oscuro que estaba enterrado bajo años de silencio y miedo. Los días pasaron y Joaquín continuó con su investigación, aunque la hostilidad de los aldeanos no cesaba. Cada vez que intentaba hablar con alguien, se encontraba con puertas cerradas en su cara y respuestas evasivas. Pero no fue hasta que se encontró con una anciana en las afueras del pueblo que comenzó a descubrir la verdad. La anciana vivía sola en una pequeña cabaña al borde del bosque, una figura encorvada y frágil, con un rostro marcado por el tiempo y los horrores que había presenciado. Al principio, dudó en hablar, pero finalmente, bajo la promesa de que Joaquín no revelaría su nombre, comenzó a contarle sobre el culto de la carne. Hace muchos años, este pueblo estaba al borde de la ruina, dijo la anciana, con voz temblorosa. Las cosechas se marchitaban, el ganado moría, y las enfermedades se llevaban a nuestros hijos. Fue entonces cuando llegó él, un hombre de rostro amable pero con ojos que reflejaban el abismo. ¿Quién era él?, preguntó Joaquín, tomando notas apresuradamente. Un extraño que decía venir de más allá de las montañas. Nos habló de un dios antiguo, uno que podía traernos prosperidad si le rendíamos homenaje. Pero este dios no aceptaba oro ni plegarias. Él exigía carne, carne humana. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y la gente aceptó? La anciana asintió lentamente. Desesperados, algunos lo hicieron. Comenzaron con los forasteros, personas que nadie echaría de menos. Luego,
fueron por los débiles, los ancianos, hasta que no quedó nadie más. El Dios cumplió su promesa, el pueblo prosperó, pero el precio era demasiado alto. ¿Y ese culto sigue existiendo? Nunca se ha ido. El extraño, él sigue aquí, guiándolos. Siempre está observando, esperando la próxima ofrenda. Por eso, las personas desaparecen. Por eso, debes irte antes de que te encuentren. Joaquín sintió que la gravedad de la situación caía sobre él. Pero su naturaleza curiosa y su deseo de descubrir la verdad no le permitieron marcharse. Tenía que saber más, tenía que ver con sus propios ojos lo que ocurría en ese pueblo maldito. Una noche, decidido a llegar al fondo del misterio, Joaquín siguió a un grupo de aldeanos que se dirigían al bosque. Con una linterna en la mano y el corazón palpitando en su pecho, los observó desde la distancia, oculto entre los árboles. Llegaron a un claro en el bosque, donde un altar de piedra negra se erguía en medio de un círculo de antorchas. Los aldeanos, ahora vestidos con túnicas oscuras, comenzaron a recitar cánticos en un idioma que Joaquín no reconoció, pero que le heló la sangre. De pronto, dos de los hombres arrastraron a un prisionero al centro del círculo. Era uno de los desaparecidos, un hombre joven que Joaquín había visto en una fotografía. Estaba atado y amordazado, con los ojos llenos de terror. Los cánticos aumentaron en intensidad mientras uno de los aldeanos, un hombre que Joaquín reconoció como el tabernero, levantaba un cuchillo ceremonial. Con un movimiento rápido y preciso, el cuchillo descendió, cortando la carne del prisionero. La sangre fluyó sobre el altar mientras los aldeanos gritaban en éxtasis, invocando a su oscuro Dios. Joaquín apenas podía creer lo que estaba viendo. Quiso huir, pero sus pies parecían estar enraizados en el suelo, paralizado por el horror. Sin embargo, en su estado de shock, no notó que uno de los aldeanos había salido del círculo y lo estaba observando. ¡Ay! El forastero nos espía. Gritó el hombre, señalándolo con un dedo acusador. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, varios aldeanos corrieron hacia él. Intentó escapar, pero fue rápidamente capturado. Lo arrastraron al altar, donde lo arrojaron al suelo ante la figura encapuchada que dirigía el ritual. Otro sacrificio para el dios de la carne, dijo la figura con voz profunda y resonante. No. Gritó Joaquín, luchando con todas sus fuerzas. No puedes hacer esto. No es una cuestión de lo que podemos o no hacer, respondió el líder del culto, levantando el cuchillo ceremonial. Es lo que debemos hacer. El Dios demanda sangre, y nosotros le servimos. Joaquín sintió el frío acero del cuchillo contra su cuello, mientras los cánticos continuaban a su alrededor. Con un último esfuerzo, logró liberar una mano y golpear al líder, provocando que el cuchillo cayera. Aprovechando el momento, rodó fuera del altar y corrió hacia el bosque. Joaquín corría a través del bosque, el miedo y la adrenalina impulsándolo a seguir adelante. Las ramas le arañaban el rostro y las raíces lo hacían tropezar, pero no podía detenerse. Podía escuchar los gritos de los aldeanos a sus espaldas, cada vez más cerca. Finalmente, llegó a una carretera abandonada que bordeaba el bosque. Vio las luces de un coche a lo lejos y corrió hacia él, agitando los brazos desesperadamente. El vehículo se detuvo, y el conductor, un hombre mayor, lo miró con asombro. «Ayúdeme, por favor», gritó Joaquín, subiendo al coche sin esperar respuesta. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó el conductor, mientras aceleraba. «El culto. Intentaron matarme», exclamó Joaquín, mirando nerviosamente por la ventana trasera. El conductor lo miró fijamente, sin decir nada por un momento, antes de dejar escapar un suspiro. «Así que finalmente te enteraste». «¿Qué?»,
Joaquín no podía creer lo que oía. Yo también fui parte de ellos una vez, dijo el hombre, con voz baja y llena de tristeza. Pero me fui cuando vi hasta donde estaban dispuestos a llegar. Pensé que nunca más escucharía sobre ellos, pero parece que aún siguen. ¿Cómo puede alguien vivir sabiendo lo que hacen?, exclamó Joaquín, con la voz quebrada por el horror y la desesperación. El conductor mantuvo la vista en la carretera, sus manos apretadas con fuerza en el volante. Tras unos segundos de silencio, respondió: No se vive realmente, hijo. Solo se sobrevive. La culpa me ha perseguido todos estos años, pero siempre tuve miedo de enfrentarme a ellos. San Cipriano está maldito por esa deidad, y por nuestra cobardía. Joaquín miró al hombre, notando las líneas de sufrimiento marcadas en su rostro. Comprendió que, a pesar de haber escapado, el conductor no había encontrado la paz, sino una especie de exilio forzado por sus propios remordimientos. Tengo que hacer que esto termine, murmuró Joaquín, más para sí mismo que para el conductor. El hombre lo miró de reojo. ¿Cómo piensas hacer eso? No puedes luchar contra un pueblo entero, y mucho menos contra una fuerza que no puedes comprender. Tienes razón, respondió Joaquín, con voz temblorosa pero decidida. No puedo hacerlo solo. Necesito que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Necesito que la gente vea la verdad. El conductor asintió, aunque en sus ojos se veía el escepticismo. Sin embargo, continuó conduciendo, alejándose del bosque y de la oscuridad que lo había atrapado durante tantos años. Al llegar a la siguiente ciudad, Joaquín se dirigió inmediatamente a la comisaría local. Las autoridades lo escucharon con incredulidad, aunque la seriedad en su relato y las heridas visibles en su cuerpo hicieron que tomaran su historia en consideración. Sin embargo, cuando la policía organizó un equipo para regresar al pueblo, el destino les reservaba una terrible sorpresa. San Cipriano estaba completamente vacío. Las casas abandonadas, las calles desiertas, y no había rastro alguno de los aldeanos. Parecía que todo el pueblo había desaparecido en cuestión de horas. Joaquín insistió en que la policía buscara en el bosque, pero tras horas de búsqueda, no encontraron nada. El altar de piedra que Joaquín había descrito tampoco estaba allí. Frustrado y aterrorizado, Joaquín regresó con el equipo a la ciudad. Los oficiales, desconcertados, no pudieron dar una explicación coherente de lo sucedido. Algunos empezaron a sospechar que Joaquín estaba mintiendo o que había sufrido algún tipo de alucinación, pero él sabía la verdad. Lo que había visto en San Cipriano era real, y aunque no tenía pruebas físicas, su determinación de exponer la verdad se hizo aún más fuerte. Con el tiempo, Joaquín comenzó a recopilar todas las pruebas que pudo encontrar sobre desapariciones en la región. Entrevistó a antiguos habitantes, viajó a otras aldeas cercanas y descubrió que el culto no solo existía en San Cipriano, sino que estaba presente en varios lugares remotos, operando en las sombras. Mientras investigaba, comenzó a recibir amenazas. Extrañas llamadas telefónicas en mitad de la noche, mensajes anónimos y una sensación constante de ser observado lo perseguían a donde quiera que iba. Sabía que el culto estaba tratando de silenciarlo, pero Joaquín no se detendría. Finalmente, decidió publicar un artículo revelador sobre el culto. En él, detalló las desapariciones, los horribles rituales que había presenciado, y la existencia de la deidad oscura que exigía carne humana. El artículo se volvió viral rápidamente, y las autoridades nacionales se vieron obligadas a intervenir. Sin embargo, justo cuando Joaquín pensaba que había logrado su objetivo, el horror volvió a atraparlo. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. La habitación estaba sumida en la penumbra,
y un olor nauseabundo llenaba el aire. Joaquín, una voz susurrante resonó en la oscuridad. Encendió la luz, solo para encontrar una escena de pesadilla. En el centro de su sala de estar, un cuerpo desmembrado estaba esparcido en un círculo ritual. La sangre formaba símbolos extraños en el suelo, y en medio del círculo, una figura encapuchada se levantaba lentamente. «Pensaste que podías escapar», dijo la figura con una voz distorsionada, que parecía provenir de otro mundo. «Pensaste que podías advertir al mundo. Pero el culto no muere, solo se oculta. Y ahora, te unirás a nosotros, Joaquín». Joaquín retrocedió, aterrorizado, pero antes de que pudiera escapar, fue rodeado por sombras que surgían de cada rincón de la habitación. Sentía cómo lo atrapaban, como su carne ardía al contacto con esas entidades oscuras. La figura encapuchada comenzó a recitar un cántico, y Joaquín sintió un dolor indescriptible mientras su cuerpo se retorcía y cambiaba, como si algo oscuro y antiguo lo reclamara. Sus gritos llenaron la habitación, pero fuera, en la fría noche, nadie escuchó. Al día siguiente, cuando la policía finalmente llegó al lugar, encontraron el apartamento vacío. No había rastros de Joaquín ni de la macabra escena que había presenciado. Solo encontraron un extraño símbolo grabado en la pared, un símbolo que parecía latir con una vida propia, emanando una oscura promesa. Días después de la desaparición de Joaquín, una nueva ola de desapariciones comenzó a azotar la región. Las autoridades, desconcertadas, intentaron encontrar un patrón, pero solo los que habían leído el artículo de Joaquín comprendieron la verdad. El culto había regresado, más fuerte que nunca. Y ahora, guiados por el espíritu oscuro de Joaquín, un nuevo profeta de la carne, estaban listos para reclamar más vidas para su Dios. San Cipriano ya no era el único lugar bajo su influencia. Los rituales macabros se extendían, y con cada sacrificio, la deidad se hacía más poderosa. Y así, la leyenda del culto de la carne se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a investigar lo que no debía ser descubierto. Una historia de terror y locura, de un periodista que intentó exponer la verdad, solo para ser consumido por el mismo mal que buscaba destruir. Fin.